Buenas tardes con todos, mi nombre es Luis Bravo. En el presente video voy a hablarles sobre HDFS, el cual es el sistema de ficheros distribuidos de Hadoop. Primeramente iniciaremos con la definición. HDFS o Hadoop Distributed File System es un componente principal del ecosistema Hadoop. Esta tecnología es fundamental para la Big Data, o dicho de otra forma, es el Big Data File System o almacenamiento de Big Data por excelencia. Esto hace posible almacenar datasets con tipos de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados, como lo son imágenes, videos, datos de sensores, etc. Este HDFS está optimizado para almacenar grandes cantidades de datos y mantener varias copias para garantizar una alta disponibilidad y tolerancia a fallos. A continuación presentaré unos pequeños datos históricos. En 2003 se publica un artículo científico en el que se detalla el Google File System o GFS, el cual es un sistema de ficheros distribuido que ellos mismos diseñaron e implementaron. Satisfacer las necesidades de almacenamiento de grandes cantidades de información y en el cual posteriormente se basó HDFS. En el año 2006, Hadoop, MapReduce y HDFS se cedieron a Apache Software Foundation como un proyecto open source. La versión 1.0 de Hadoop fue publicada en el año 2012. La versión 2.0 se publicó en el año 2013, en el cual se añadió Yarn como gestor de recursos y desacoplando HDFS de MapReduce. Y por último, en el 2017 se publicó Hadoop 3.0, en el cual se añadió la posibilidad de añadir name nodes adicionales y mejoras de la comprensión de los datos. Características. Unas de las características de HDF son las siguientes. Por ejemplo, en HDFS los ficheros que se almacenan son divididos en bloques del mismo tamaño, que por lo general son 128 megabytes, y estos se distribuyen en los nodos que forman el clúster. Esta característica hace que el sistema de ficheros no funcione de manera óptima con pequeñas cantidades de información, por lo que esto debe evitarse. Además, el tamaño de los bloques, esto es configurable. Otra característica que tiene que para mantener la integridad de los datos, HDFS almacena por defecto 3 copias de cada bloque. Esto significa que el espacio necesario para HDFS se triplica, por lo que el coste de almacenamiento también aumenta. Aunque esta replicación de datos no es necesaria para el funcionamiento de HDFS, ya que almacenar solamente una copia podría suponer pérdidas de datos frente a fallos o corrupciones de los ficheros, eliminando la durabilidad de los datos. Otra característica es que el sistema de ficheros HDFS es jerárquico, como ocurre con otros sistemas de ficheros. Y esto implica que el usuario o aplicación deben crear primero un directorio dentro del cual podrán crear, eliminar, o mover o remover ficheros. Y por último tenemos que HDFS proporciona una herramienta por línea de comandos, CLI, para interactuar con el sistema de ficheros. Por ejemplo, aquí en esta imagen se presentan los comandos que son para listar. Por ejemplo, con HDFS, DFS-ls. Con este se puede listar todos los ficheros de los directorios de la PAD o también para listar los ficheros con un tamaño en formato legible o listar todos los ficheros y directorios recursivamente, es decir, con sus subdirectorios, o también para listar los ficheros que cumplen el patrón de ficheros que comienzan con file. Este es el último comando. Y aquí así nos presenta una gran variedad de comandos para para trabajar con HDFS. Arquitectura y componentes. La arquitectura de HDFS es de tipo maestro-esclavo. Está basada en dos componentes principales, los cuales son los name nodes y los data nodes.
Primeramente tenemos los name nodes. Este es el nodo maestro o nodo principal del sistema. Este no se encarga de almacenar los datos en sí, sino de gestionar su acceso. Este se asemeja a una tabla de contenidos en el cual se asignan bloques de datos a los data nodes. Debido a esto, necesitamos menos espacio de disco, pero más recursos computacionales, es decir, memoria o CPU, que los data nodes. Este componente es el único nodo que conoce la lista de ficheros y el directorio del clúster. El sistema de ficheros no se puede usar sin un name node, es decir, este es un componente principal que tiene HDFS. Y por otra parte tenemos los data nodes. Los data nodes se corresponden con los nodos del clúster que almacenan los datos. Este se encarga de gestionar el almacenamiento del nodo. Generalmente usan hardware básico con varios discos y una gran capacidad. A causa de su tipología, permite aumentar la capacidad del sistema de forma horizontal. Y esto es una forma efectiva y con un coste reducido. A continuación explicaré el funcionamiento de HDFS. HDFS tiene un modelo Write Once Read Many. Significa que no se pueden editar los ficheros almacenados en la HDFS, pero sí se pueden añadir datos. En este tenemos las dos operaciones principales que son lectura y escritura. Primeramente, para la escritura se realizan los siguientes pasos. Primeramente, el cliente debe comunicar la instrucción previamente al node. El node comprueba los permisos y responde al cliente con la dirección de los data nodes en los que el cliente deberá empezar a escribir. El primer data node copiará el bloque a otro data node y este copiará a un tercero. Una vez que se haya completado estas réplicas, se enviará al cliente la confirmación de escritura. Y para las operaciones de lectura, el cliente pide al name node localización del fichero. Una vez que se hayan comprobado los permisos del cliente, el name node envía la localización de los data nodes que contienen los bloques que componen el fichero al cliente. Esto también, como medida de seguridad, envía un token de seguridad que usarán los data nodes como forma de autentificación. Algunos ejemplos donde se puede aplicar HDFS es para la banca, donde es habitual su uso para optimizar ofertas, mejorar el servicio a clientes, detectar fraude o riesgo de crédito, mientras que en el sector de seguros, además, aprovecha sus ventajas para controlar fraudes y abusos que beneficia, y esto beneficia la analítica del rendimiento de un producto. También en el sector de telecomunicaciones, por ejemplo, gracias a Hadoop, pueden ofrecer servicios basados en localización, disponer de un call center proactivo o realizar analíticas de la red. Entre otras muchas posibilidades que van surgiendo, y van creando nuevas necesidades y nuevas ideas en donde se puede aplicar Hadoop con su sistema HDFS. También en otro sector que usa HDFS o Hadoop es las compañías multicanal para la optimización del comercio digital, de audiencias y de marketing. E incluso transformar en sí mismo los procesos de negocio son propios de, de HDFS. Además, pues se puede aplicar en sectores como los medios de comunicación y entretenimiento. Como conclusiones de esta presentación, tenemos que HDFS permite acceder a los datos de forma rápida y eficiente. Esta está enfocada a las grandes cantidades de datos, que es su punto fuerte. Además, almacena la información de manera local para conseguir una escalabilidad horizontal, es decir, que puede agregar nodos de almacenamiento en forma de clúster. HDFS también cuenta con una función de copias de seguridad y esto nos permite que al crear copias de sus archivos por medio de la aplicación, asegura la integridad de la información y ayudando
tener tolerancia a los fallos. Y por último, tenemos que el punto fuerte de HDFS es trabajar con grandes cantidades de información, como es la Big Data. Por lo que no, al trabajar con archivos o ficheros pequeños, no es muy óptimo y esto no es muy recomendable. Y esa ha sido la presentación. Muchas gracias por ver el video.